noches para todos y todas. Nuevamente bienvenidos al canal de Peregrina María con una nueva charla. Hoy San José, solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen María. Entonces damos la bienvenida a todos. Un abrazo fraterno desde la distancia. Soy John Jairo Neira, biblista, profesor de Sagrada Escritura y aquí compañero de este camino con Juanita y con Ricardo de Peregrina María. Entonces es un gusto poder compartir esta formación de esta noche. San José, esposo de María, patrono de la Iglesia Universal, modelo de esposos. Todos los que somos esposos tenemos un modelo muy especial, que es San José. Y también es ese padre, ¿sí? En otras formas que también es patrono de los moribundos, o sea, tiene diferentes eh, momentos en que la iglesia lo resalta de una manera muy especial a San José, a ese esposo, a ese padre, a ese hijo de Dios que quiso aceptar esta misión de acompañar a la Santísima Virgen y a su Hijo Jesús. Entonces, con esta introducción, iniciemos con la oración. Los invito para que nos coloquemos en disposición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Iniciamos con esa frase: San José es la sombra del Padre Celestial, el custodio por excelencia de la familia. Y el Evangelio de Mateo nos resalta algo muy especial de San José. Dice así: José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciarla, decidió dejarla en secreto. Estaba pensando en esto cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no tengas ningún reparo en recibir en tu casa a María, tu mujer, pues el Hijo que ha concebido viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Palabra del Señor. Gloria a Gloria ti, a ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Colocamos en tus manos, Padre amoroso, todas nuestras intenciones, pero primero, ante todo, darte gracias por esta semana en la cual nos acompañaste. Que el Espíritu Santo que tú nos envías todos los días llene nuestro corazón de esos dones, de esos frutos, de esos carismas, para seguir con amor recibiendo tu palabra y hacerla viva en cada uno de nosotros. Colocamos en oración a todas las personas que están en los diferentes hospitales y clínicas, que tienen enfermedades terminales, a los abuelitos, a las abuelitas que están en diferentes ancianatos, y a todos nosotros que también necesitamos de ti, Señor, para que esa fe siga creciendo en nosotros y podamos seguir anunciándote con amor en cualquier rincón donde tú nos invites a enseñar tu palabra, a ser testimonios vivos del Evangelio en nuestra vida. Mamita María, enséñanos a ser como tú siempre, a la escucha de la palabra, la voz del Señor, y que hoy San José sea nuestro ejemplo para poder ser varones justos con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestras madres, hermanas y demás. Amén. Amén. Bueno. Entonces, el martirologio romano dice lo siguiente sobre la solemnidad de San José, esposo bienaventurado, perdón, esposo de la bienaventurada Virgen María. Entonces vuelvo a resaltar: es hombre justo, que era descendiente de David, sirvió como padre del Hijo de Dios, Jesucristo, ¿sí? Que quiso llamarse hijo de José y que estuvo sumiso como hijo a su padre. La iglesia lo venera con especial devoción como patrono, puesto que es obvio, es por el Señor en custodia de su familia. Entonces, San José es el santo patrono de todas las familias.
de los Ay, carpinteros, de los trabajadores, de los tesoreros, abogados, del buen morir, como decíamos ahorita, de los moribundos. Entonces, eso es lo que nos invita el martirologio romano a resaltar de San José. Entonces, la celebración, obviamente, hablemos un poco de la vida de San José. Esta celebración tiene raíces bíblicas muy profundas. José es el último de los patriarcas que recibe las visiones del Señor a través de las formas más humildes, a través de los sueños. Y recordemos que si nos vamos al Antiguo Testamento podemos recordar a ese hombre también llamado José, ¿sí? Hermano de otros digámoslo así, de hijos de Jacob, ¿sí? Que fue vendido, que interpretaba los sueños y miremos esa particularidad. El último, como dice ahí, el último patriarca es San José. Muy especial. Nos vemos que el patriarcado, ¿sí? Patriarcado, esa palabra es muy importante referente a la palabra de Dios. El primer patriarca, Abraham, obviamente, ¿sí? Luego siguió Jacob, no su hijo Isaac, no se reconoce como patriarca, se reconoce es eh, el hijo de Isaac, su segundo hijo, Jacob, ¿sí? Porque tuvo una gran descendencia igual, 12 hijos, entre esos José y Benjamín, que eran propios de su esposa, los otros eran de otras mujeres, obviamente de la tribu de Jacob. Entonces, de ahí nacen las 12 tribus de Israel, también referente a esos 12 hombres que caminaron con Jesús y que acogieron ese gran mensaje de amor que Jesús predicó. Entonces, todo esto hace referencia a esta figura, a San José. ¿Cómo lo reconoces tú en tu vida espiritual ahora en este novenario, ya que mañana, 19 de marzo, se celebra su solemnidad? ¿Cómo ha sido esa experiencia de conocer a San José, ¿sí? En la vida de cada uno de nosotros, los que ya estamos casados, ¿sí? Los que ya obviamente tenemos una familia y cómo Él nos enseña a vivir esa experiencia de esta vocación de ser esposos y padres, porque es una vocación, obviamente. Entonces realmente es muy especial. San José, esposo de María y padre putativo de Jesús, como dice la oración cuando estamos en tiempo de Navidad. Tuvo la misión de guiar a la Sagrada Familia en su huida a Egipto a través del desierto y también de regreso. El Papa Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Universal y el Papa San Juan XXIII más tarde incluyó su nombre en el canon romano. Entonces, cuando hablamos del canon romano, estamos hablando de esa particularidad tan importante que es que lo podamos escuchar durante la Santa Misa en el momento en que se habla de la Virgen María, San José y se habla hasta también del patrono de dicha parroquia donde se está celebrando. Anteriormente no se mencionaba a San José, solamente a la Santísima Virgen María. Un dato muy importante para nuestra espiritualidad. Otra de las cosas que también debemos resaltar un poco de la vida es ese nombre. El nombre de San José es de origen hebreo y significa Dios me ayuda. Entonces todos aquellos hombres que tienen este, digamos, se llaman José, o también José María, o que se llaman, algunas mujeres tienen María José, ¿sí? Entonces, también tienen ese nombre ahí, Dios me ayuda. Y eso quiere decir o demostró ampliamente se dio en la historia de la salvación, ¿sí? Sin duda fue el fiel ejemplo
de lo que debe ser un padre putativo o padre adoptivo, ¿cierto? También es la otra forma de describir esa palabra, ¿cierto? Entonces, digamos también lo siguiente, San José fue un hombre justo, fiel, como decíamos ahorita, en lo que resaltaba el Evangelio de Mateo, y su linaje conecta con Jesús. Un linaje que podemos encontrar en la palabra de Dios al inicio con Mateo, cuando empieza todo el linaje desde Abraham hasta San José. Entonces es sumamente importante. Es Jesús como el rey mesiánico con los descendientes del rey David. José es también llamado el santo del silencio. A María también la conocemos como la discípula del silencio y a San José lo resaltan con el santo del silencio. Porque cuando entramos en la palabra de Dios, solamente encontramos este momento que nos habla Mateo, ¿sí? Nos resalta esa particularidad Mateo. Y después ya no se vuelve a nombrar a José, sino al inicio de Mateo, en el versículo primero, versículos 19 y 20, ¿sí? También. Y quiero resaltar también otros textos donde debemos tener presente a San José, ¿sí? A San José. Y es eso lo que quiero resaltar en estos momentos. Es San José es una devoción que nace también por esa devoción a la Santísima Virgen María. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, lo dice Mateo 19:6. ¿Mm? Y consta expresamente en el Evangelio que José era el esposo de María, ¿sí? Y entonces es importante esa parte del Evangelio. Es imposible tener una devoción profunda y auténtica a María sin sentir también una veneración especial a su virginal esposo San José. ¿Mm? En los evangelios apócrifos nos hablan de ese momento cuando San Joaquín y Santa Ana estaban buscando el pretendiente para la Santísima Virgen María. Y él nos resalta una historia, porque hablemos sinceramente, los evangelios apócrifos son pequeñas historias, pequeños relatos no inspirados por el Espíritu Santo, sino que se consideran como pequeñas historias, pequeños cuentos, ¿sí? Que algunos que conocieron eh, la vida de los apóstoles, ¿sí? Ahí está el Evangelio apócrifo de Santiago, de Pedro, ¿sí? Donde se cuentan pequeños relatos, ¿sí? Y uno de los relatos que se cuenta es el momento en que San Joaquín y Santa Ana, porque también ahí es donde aparecen los nombres de los padres de María, ¿sí? Los abuelos de Jesús, porque en la Biblia no están, en los evangelios no aparecen los nombres de ellos, ni siquiera los nombres de los sabios que llegaron de Oriente a visitar a Jesús cuando nació. Los conocemos es gracias a los evangelios apócrifos. Entonces hay un relato donde habla allí, ¿sí? Acerca de ese momento en que fue elegido San José como el esposo para María. Estaban otros pretendientes, otras personas conocidas de San Joaquín y Santa Ana para elegir ese varón para su hija. Y como vemos ahí en la imagen, vemos un pequeño, esa flor, ¿sí? Siempre vamos a ver a José con esa flor y es como un signo del cual cuando fue elegido como esposo de María, su callado, siempre los varones de Israel, ¿sí? Los israelitas, los judíos tenían siempre un callado en esa época. Y obviamente se prendió, o sea, como que se aparece por gracia de Dios esas flores en ese báculo, en ese callado. Y ese fue el signo para que Santa Ana y San Joaquín tomaran a José
como esposo para la Santísima Virgen María. Toda la teología de San José se encierra en estos dos títulos fundamentales: esposo de María y padre virginal de Jesús. Muy bonitos estos dos títulos que se les da, porque son títulos teológicos. Cuando hablamos de teología, estamos tomando ese estudio muy especial sobre Dios. Teo, en griego, significa Dios, logia, estudio. Entonces es fundamental esto que nos quiere resaltar. Esposo de María y Padre virginal de Jesús. Efectivamente, toda la grandeza de San José parte de ese hecho, al parecer tan natural y sencillo, llevar al niño Jesús en sus brazos, es decir, ser un padre adoptivo, un esposo virginal de María Santísima, muy especial. Es en virtud de esos dos títulos sublimes que San José forma, en cierto modo, parte integral del misterio de la encarnación de Jesús. No cabe duda que San José era, de alguna manera, necesario en ese orden, a saber, para salvaguardar el honor de María y protegerla a ella y a Jesús de la persecución de Herodes durante el desierto en Egipto. No olvidemos que cuando llega el momento en que estos sabios se presentan ante Herodes y les dice que nació el rey de Israel, entonces Herodes el Grande se turba, le da miedo que va a perder obviamente ese reinado, y entonces cuando ellos siguen la estrella, pues Herodes llega y les dice, cuando lo encuentren me avisan, ¿sí? Pero obviamente que los reyes, estos sabios de Oriente se presentaron ante Jesús, le dieron sus regalos y el espíritu o el ángel en ese momento los desvió, no les dijo retornen donde Herodes, sino que se fueron por otro camino, y por eso el decreto de Herodes de mandar a asesinar a los menores de 2 años. Entonces ahí es donde se ve ese momento tan fuerte de reconocer, ¿sí? De ese momento de salvaguardar, ¿sí? A la persecución de Herodes, a su esposa y a su hijo. Lastimosamente, hubieron mártires. Los niños que murieron se reconocen como mártires. Recuerdo las palabras de un papa que decía que los niños, ¿sí? Los santos inocentes que murieron por Jesús, se puede decir de esa manera, lo decía él, el Papa, en ese sentido de que fueron los primeros mártires de ese momento. Entonces, tenerlo presente. Y otra cosa muy importante también es, él no participó físicamente en todo el misterio de la encarnación, pero sí participó totalmente al ofrecer su vida como sacrificio para el cuidado, escuchemos bien, para el cuidado, servicio, provisión y protección de Jesús y María. Fue siempre el custodio de ellos dos. Entonces, muy claro, eso es un esposo, el que cuida, el que sirve, el que provee, el que da protección a sus hijos y a su esposa siempre. Eso hace un esposo. Entonces, es muy importante resaltar esto. Por otra parte, podemos también decir que esa santidad, una santidad grande de parte de, de José, ¿sí? De José. Entonces, su santidad inefable, su momento de ser patronazgo de la Iglesia Universal, patronazgo de los moribundos y la devoción, ¿sí? Que recibe, obviamente, de ser ese padre adoptivo. ¿Cuántos padres han sido también tomado esa iniciativa de encontrar una mamá, una mujer que tiene un hijo o varios hijos y los acoge como suyos, ¿sí? Como también un hijo propio, una hija propia, adoptivos? Por otra parte, hablemos
también de esa fiesta tan importante para nosotros. La solemnidad de San José, esposo de la Virgen María, se celebra obviamente mañana. Entonces, significado de esta fiesta. Entonces, el significado es el siguiente, para que lo tengamos muy presente. San José es considerado el esposo de la Virgen María y padre putativo de Jesús. Son figuras fundamentales, ojo pues, son figuras fundamentales en la Iglesia Católica. Entonces, importante eso. Otros nombres, como decía antes, recibió San José, hombre justo, ¿sí? El santo del silencio, ¿sí? Y todo esto nos lleva a que nosotros, como esposos, como padres, en cómo es nuestra vida como padres justos con nuestras esposas, con nuestros hijos. ¿Cómo somos esos hombres que buscamos imitar a San José en todo lo que él hizo? También es importante. Y allá, en el año 1870, el Papa Pío IX nombró, obviamente, a este San José muy especial como San José Obrero. Entonces, también otra fiesta que es importante es el 1 de mayo. Tenemos varias fiestas a San José. Muy bien. Y tenemos que resaltar que en la palabra de Dios nos habla de muchas maneras de este santo. El anuncio del ángel tiene como finalidad hacerle comprender precisamente que debía asumir la paternidad legal sobre el niño que María llevaba en su seno, cuyo carácter mesiánico viene de esta manera. Por eso a José se le denomina como el apelativo del hijo de David. Él es hijo de David, ¿sí? Hijo de David. Título exclusivo también para Jesús, ¿sí? Porque por allá eh, otros hombres lo reconocían y le decían, hijo de David, ten compasión de mí, ¿sí? El relato bíblico nos habla de muchos momentos en que decían estos hombres, ¿sí? Hijo de David, ten compasión de mí. El relato del leproso, ¿sí? De aquel hombre que se acerca y le dice, hijo de David, ten compasión de mí. Y si quieres, puedes limpiarme. Entonces también tanto Jesús como José recibieron ese apelativo de hijo de David. El ángel se dirige a José en su calidad de esposo de María. Entonces, hay que resaltarlo. Y quiero terminar con esta primera parte, un poco de la vida de Jesús. José responde a esta llamada de una manera libre, responsable, acogiendo a María en su propia casa. Ojo pues, acogiendo, siendo responsable de manera libre a María. Según el Evangelio, estamos ante un matrimonio singular, querido por María y José, en el que interviene palpablemente el Espíritu Santo. Palpablemente el Espíritu Santo. El abad Ruperto resume admirablemente la enseñanza evangélica, llegando a exclamar: oh matrimonio verdadero y santo, matrimonio celestial, no terreno, pues cómo o en qué se unieron. Ciertamente en que en ellos solo había un espíritu y una fe. Allí solo no había la corrupción de la carne. Por eso, con toda verdad, dice el apóstol, el segundo hombre del cielo o celestial. Primera de Corintios 14:47. Es decir, dice Ruperto, que siendo la vida o unión de los esposos José y María, toda celestial y del Espíritu Santo, el amor de ambos, cuyo trato era celeste. Y este carácter tenía la primicia de uno y otro.
había encomendado la mujer a la fidelidad de este hombre José y había infundido totalmente en el marido, padre, el amor al niño, hecho hombre en la carne de la Virgen María, ¿sí? Nacía de ella, gloria y honor del Hijo del Hombre. Esto lo tiene hacia el año 1319, se escribió este párrafo por el abad Ruperto. Entonces, es importante reconocer que podemos resaltar todo lo que José ha hecho por su esposa y por su hijo en ese momento y en el transcurso de la historia de la iglesia. José vive de la fe. Todo lo que el Evangelio nos refiere a San José está en estrecha y esencia relación con el misterio de la encarnación del Verbo y su nacimiento de María Virgen. Al margen de este misterio de la salvación, al margen, ojo, de este misterio de la salvación, no sabemos de él nada más con certeza. Y es en relación con este misterio cómo el Evangelio nos habla de la peregrinación de la fe de San José. Ojo, de la peregrinación de la fe de San José. Claro, él recibe a María, ¿sí? Antes de que María haya recibido, ya estaban, digamos, en ese compromiso. Llega el ángel, le anuncia al ángel que va a ser la madre del Salvador y José se da cuenta de esto. Y entonces acá es donde verdaderamente encontramos la fe de San José, porque él dice, no voy a repudiarla, no la voy a acusar, porque no olvidemos que cuando se acusaba a una persona faltando a las leyes, era lapidada, es decir, moría a punta de piedras, la juzgaban de esa manera. Pero él con la fe, o sea, esas palabras que le dice el ángel, mira, el niño que lleva dentro del vientre es el Hijo de Dios. Ahí es donde hay un cambio porque él la iba a abandonar, él la iba a dejar. No la iba a acusar, pero la iba a dejar. Pero acá hay un cambio. Y eso es lo que hace la fe con cada uno de nosotros. Nos cambia, ¿sí? La fe cambia a las personas. Y por eso él cambió en esa forma de ir a hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Pero lo cambió todo su fe. Entonces, esta peregrinación de la fe llega a su, como se dice, cenit, cuando José descubre el misterio de la preñez de su esposa, lo que les decía. Es entonces cuando nos dice el evangelista, José era justo. No le hizo justicia en el sentido de acusarla según la ley, sino que fue justo en escuchar la voluntad del Padre por medio del ángel para acoger a ese hijo como suyo, como suyo. Entonces, fundamental. No solo obra con bondad y misericordia con su esposa, sino con fe y abandono en Dios. Es decir, yo me deposito en las manos de Dios para cumplir esta misión, porque reconoce que María tiene otra misión, ¿sí? Ser la madre del Salvador. Y entonces ahí también está presente Él como custodio, como servicio, hacer vida de servicio para Él y para ella. Entonces, esto no fue en vano, esto fue muy importante para que se diera la historia de la salvación, para que Jesús fuera el personaje principal de dar la vida por la humanidad. Sin José no hubiera pasado eso. O sea, José es el personaje también que da la oportunidad de que Jesús se diera
a todos nosotros, ¿sí? Porque si José no hubiera escuchado la voz de Dios por medio del ángel, ¿sí? ¿Dónde estaría este misterio hoy en día? ¿Mm? Entonces, es allí, desde esta fe y confianza en Dios, reflexionaba cómo actuar sin hacer daño a María. Entonces, podemos nosotros decir que hay que tener mucha fe para escuchar todo lo que Dios quiere que nosotros vayamos haciendo en nuestra vida de fe, en nuestra misión como hijos e hijas de Dios. Estas palabras del joven Jesús en el contexto de la vida oculta dan a entender lo siguiente. El niño contesta con estas palabras misteriosas. ¿Por qué me buscan? ¿No saben que tengo que estar en las cosas de mi Padre? Y ellos no comprendieron. Lo dice Lucas capítulo 2 versículos 48 y 50. Hablamos del momento en que Jesús, obviamente, se queda en Jerusalén hablando con los doctores de la ley. ¿Sí? Cuando conocemos este pasaje como la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo. Entonces, es eso. Cuando Jesús dice esas palabras, en las cosas de mi Padre, pero el Padre es José, ¿sí? El José el carpintero, ¿sí? El José esposo de María, pero aquí ya, a la edad de 12 años, Jesús ya empieza a comprender su tarea. Una tarea, obviamente, que lo lleva a eh, darse por amor a la humanidad. Entonces, todo esto nos lleva a comprender que José, pues obviamente, acompañó en un momento muy determinante la vida de Jesús, los primeros años de vida. No olvidemos que solamente tenemos estos pasajes, pocos donde se habla de José, y luego ya después de este momento en que Jesús es eh, regresa con sus padres de Jerusalén, luego ya viene otro momento en el cual obviamente es el bautismo de Jesús. No tenemos el recorrido de que fue la vida de Jesús desde los 12 a los 30, ¿sí? No tenemos esa parte. Entonces es importante. Muy bien, y pasemos a algo muy especial para todos nosotros, que es las virtudes de San José. Unas virtudes que van no solamente para esposos, para padres, sino para todos en general, hombres y mujeres que obviamente sabemos y tenemos presente a San José en nuestra vida, a ese ejemplo de vida. Entonces, para que vayan copiando en sus cuadernos y lo tengan en una libreta y lo tengan bien, bien claro en sus vidas. Sencillez y humildad, la modestia del alma. La sencillez y la humildad, la modestia del alma. ¿Qué significa esto? Cuando actuamos con simpleza, no prestamos ninguna atención a nuestra gloria, sino que buscamos solo la de Dios. O sea, no nos vanagloriamos, o sea, no somos los protagonistas, sino que hacemos protagonista a Dios en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Sencillez y humildad. Y en la vida de San José, es del linaje de David. Esto nos cuentan las escrituras. Nos espera, no espera protagonismos, no se inmuta al machismo de la época y permite que María sea la protagonista principal. No olvidemos que era una época de patriarcado muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Solamente el hombre tenía el poder de todo. Y aquí San José se vuelve humilde y sencillo ante la Santísima Virgen María, porque él sabe que ella es la protagonista, la corredentora con su Hijo Jesús. ¿Sí? Muy importante eso.
Se convierte en un centinela, ¿sí? Del niño y de su madre, y aún en tarea de tan grandeza, lo cumple con humildad y sencillez. Y son las imágenes que podemos nosotros resaltar en los momentos de la Navidad, cómo San José mira a su esposa y al niño, ¿sí? Cómo en esa humildad y sencillez Jesús nace en un pesebre. ¿M? Un pesebre, no un lujo de esa época, sino en la humildad de ese lugar donde los animales duermen, ¿sí? Donde reposan en la noche. Allí nació nuestro Señor Jesucristo, con su madre y su padre. Entonces, es muy importante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues la invitación que se nos hace es que a lo largo de nuestra vida no pensemos en buscar méritos, sino que todo lo que Dios nos ha dado lo recibamos con humildad. Ahí es donde nosotros tenemos que mirar y seamos sencillos de corazón ante las personas. Miremos otro, lo que habíamos hablado ahorita, el silencio, la señal elocuente. ¿Qué significa? Si estamos constantemente bombardeados por ruidos, entonces es imposible escuchar la palabra de Dios, al Espíritu Santo que nos habla en un suave susurro, ¿sí? Nos habla el Espíritu Santo, una suave brisa. En la vida de San José, dice así, así es San José, en sus dudas y dolor, Dios le habla. Él escucha, cumple y calla. Ojo, muy bonita esa parte. Él escucha, cumple y calla. Así Dios nos pone todos los días momentos especiales para escuchar, para cumplir y callar. ¿Qué ejemplo de vida sabiendo que en tan pocas veces se habla de él en la Biblia? San José, con una actitud de sumisión, contempla la obra de Dios y deja su voluntad que se haga en el corazón de su propia vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy en día? Pensemos en nuestra cualidad del escuchar y callar. ¿Cuántas veces tenemos que escuchar y callar? Cuando hay un diálogo fuerte con nuestra esposa, tenemos que un momento de escuchar lo que ella nos dice, ¿sí? Estar callados y escuchar, para luego dar nuestro punto de vista frente a esa situación. Porque cuando nos explotamos y alegamos, no nos escuchamos. Entonces San José nos enseña a escuchar y a callar. No solamente la palabra de Dios, porque no olvidemos que cuando estamos casados, nuestra esposa y nuestros hijos son una bendición, ¿sí? Son una bendición. Qué difícil es escuchar cuando hay tanto ruido hoy en día, ¿sí? Hoy en día que hay tanto ruido, ¿sí? Y nos distrae. Y qué difícil es callar cuando hasta pasa por tanta cosa, ¿sí? Que hay, que es difícil callar, ¿sí? Entonces tenemos estos pensamientos que nos deben llevar a una vida de escuchar y callar. Vamos al otro, la prudencia, discernir bien. ¿Qué significa? El gran desafío está en cómo aplicar los principios del Evangelio a nuestra vida particular. La prudencia nos ayuda a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios rectos para realizarlo. En San José, ¿qué es la prudencia? No hay santo que no haya sido prudente. San Juan Pablo II decía que viene a ser la clave para que cada uno realice la tarea fundamental que ha recibido de Dios. Entonces, muy interesante esa prudencia en San José. ¿Cómo podemos nosotros aplicar la prudencia? Aquí está una forma. Ante toda situación, antes de avanzar,
pensar, evaluar qué es lo bueno, cuál es la mejor manera de llegar a hacer el bien. Entonces, antes de avanzar, pensemos, ¿sí? Y evaluemos para luego hacer las cosas bien. Pasemos a otro dato de las virtudes de San José, pureza y castidad. Entonces acá nos dicen algo muy importante. Son dos virtudes que muchas veces van de la mano. Por un lado, la pureza que con transparencia muestra la presencia de Dios en nuestra vida. Esta pureza concede ver según Dios, recibir al otro como al prójimo. ¿Mm? Entonces, tener muy presente eso. La pureza es una forma de poder recibir al otro como mi prójimo. Nos permite considerar el cuerpo humano nuestro y del prójimo como el templo del Espíritu Santo. Entonces hay que respetarlo. ¿Mm? Una manifestación de la belleza divina. Entonces, por eso el Génesis resalta, son muy importantes, ¿sí? Dios nos crea a su imagen y semejanza para que comprendamos que fuimos creados de una forma tan pura que no podemos perderla así, a la vanagloria, sino que hay que guardarla siempre, ¿sí? Buscar siempre estar en esa pureza ante los ojos de Dios. Y por eso decimos, pureza y castidad van estrecha de la mano muchas veces. La castidad es esa actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto es un verdadero amor. Solo cuando un amor es casto es un verdadero amor que entrega de sí mismo para los demás. Es una entrega de sí mismo que nos lleva hacia los demás. Entonces la castidad se vive en el matrimonio, en el noviazgo, en todo momento. Hay que ser castos ante los ojos de Dios. Por eso hoy el mundo se muestra de una manera tan libertina ante estas situaciones, ¿sí? Y no debería ser así. No debería ser así. Ante la vida de San José podemos verlo de la siguiente manera. El horizonte al cual lo convoca Dios lo lleva a vivir la pureza y la castidad, así como la templanza. La vocación del custodio del Señor y de la virginidad de María dentro del matrimonio, siendo padre y esposo, es una invitación a vivir también una castidad perfecta encarnada en una relación de donación hacia Jesús y hacia María. Entonces, no olvidemos que el contexto de la época de Jesús era fuerte, ¿sí? Patriarcado, hombres que dominaban a sus esposas, las volvían sumisas, ¿sí? Y hoy también vemos muchos momentos de esos, muchos hombres que dominan a sus esposas y a veces se pasan de la mano en ese sentido. No son un objeto, no son, las esposas no son, son compañía, no son objetos, son compañía para caminar en la vida matrimonial junto con los hijos e hijas. Ahí es importante tener esto. ¿Cómo podemos aplicarlo? Teniendo un corazón sin pretensiones, capaz de amar libremente y entregarse por los demás, sin mezquinidad, teniendo una mirada pura, limpia y sin prejuicios. Muy bien, vamos para la obediencia y terminaremos con amor a la Virgen y a Jesús. La obediencia, cumplir el plan de Dios. ¿Qué significa? La obediencia, lejos de ser una sujeción que se soporta o una sumisión pasiva, es una libre adhesión al designio de Dios propuesto por la palabra de la fe, que permite al hombre
hacer su vida en servicio a Dios y a los demás. Entonces, obediencia, una virtud sumamente especial en San José, y por eso dice así: ante las dificultades de la vida es muy fácil que nos vengamos para abajo, que no queramos seguir adelante y que fracasemos en nuestros planes. San José, por encima de sus propios planes, buscó entregarse totalmente al plan de Dios, obediente en todo. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. ¿Y cómo podemos nosotros tomar ese ejemplo de San José siendo obedientes? Poniendo nuestra confianza en las promesas de Dios y con fe seguir sus pasos. Entonces, confianza en las promesas de Dios y con fe seguir los pasos. Y la última es amor a la Virgen y a Jesús. ¿Qué significa esto? Es saber que hay un Dios, todo lo que hizo Jesús por nosotros, por cada uno, ¿sí? Aceptar en nuestras vidas ese acto de amor, ¿sí? Ese amor tan grande que hizo Jesús con nosotros y que María de igual manera lo hizo. No podemos estar en el mundo sin amor. Y a nuestra madre, ¿cómo no querer estar bajo la protección de esa mamita todos los días? En tantas advocaciones tan bellas que existen en el mundo entero. Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Fátima, Lourdes, ¿sí? Acá en Colombia Nuestra Señora de Chiquinquirá, ¿sí? En fin, hay muchas advocaciones, pero es una sola que nos enseña a amar de verdad. ¿Cómo lo vemos con San José? Aparte de Jesús mismo, nadie en la tierra conoció y entendió y amó más a la Virgen María que su buen esposo San José. Entonces, hay que tener presente que la Sagrada Familia está completa solo cuando no son reconocidos, honrados y amados los tres al mismo tiempo. No nos podemos ir solamente con María, no nos podemos ir solo con Jesús, no nos podemos ir solos con San José. Son los tres. Amar a los tres. Por eso amamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Trinidad. Y también tenemos una Trinidad de la Sagrada Familia: San José, la Santísima Virgen María y Jesús. Entonces, no podemos separar. Y por eso, ¿cómo debemos aplicar esto en nuestra vida? Cada vez que veamos a la Sagrada Familia, miremos y contemplemos a cada uno de ellos, ¿sí? Su rol, cada uno su rol. San José, el esposo servicial, el que provee, ¿sí? María, la mujer que siempre estaba allí para su hijo, para su esposo, en humildad, en sencillez, y Jesús entregado a la misión del Padre. Entonces, son cosas muy importantes para la vida que nosotros, o sea, son ejemplos. San José es un modelo para seguir, María es una modelo para seguir y Jesús es el gran modelo de seguir. Amén. Entonces, con esto terminamos de hacer la enseñanza de hoy. Espero les haya llegado este mensaje al corazón. Y obviamente seguir estos tres modelos de amor que tenemos: San José, la Santísima Virgen María y Jesús. Yo, Jairo, buenas noches. Gracias Buenas por la noches. plática. Yo con cualquier virtud de estas, ya estaría más que contento. O sea, con vivir una de estas virtudes, la escucha, la prudencia, la obediencia, qué bárbaro. Concretamente la escucha, ¿no? Aprender a escuchar. Yo creo que yo me imagino a San José callado, pero en silencio, pero también yo la otra vez estaba pensando, bueno, yo también creo que era un hombre alegre, ¿no? O sea, juguetón, alegre, vivo, lleno de vida, a veces como que no los imagino, o siempre nos los ponen así, más, siempre callado, serio. Yo me lo imagino alegre, ¿no? O sea, alegre, eh, sí, lleno de vida, lleno de vida. En cuanto se refería a la vida espiritual, muy atento, como que sabía recogerse muy bien, ¿no? O sea, como que
había vivía la alegría, etcétera, pero también había momentos de recogimiento. Me imagino trabajando con las manos, definitivamente, pues en un ambiente de recogimiento, de silencio, ¿no? Pero así me lo imagino, em, al patriarca San José. Gracias, Ricardo. Luz, por ahí. Sí, estoy leyendo mis notas. Muy Ah, ok. interesante, sí, ¿no? Muy interesante. Me cuesta un poquito por lo que estoy operada de las vistas, entonces por eso me ve que ha hecho mucho para leer mis pocas notas. Eh, es admirable, ¿no? Como lo que usted recalca, que escuchar, eh, cumplir, callar. Debe haber sido en ese tiempo tan difícil para él callar, ¿no? Ya que como usted dice, en ese tiempo, pues el patriarca, ¿no? Y no pudo hacer otra cosa, pues más que la fe en Dios hizo que él cumpliera, cumpliera e hiciera todo lo que hizo, ¿no? O sea, saber callar. Eh, pero sí, es admirable. Son ejemplos a seguir, Sí, es ejemplos de verdad. amor. Una aportación, un comentario más. Fíjate que estábamos en Egipto y fuimos a la casa donde se piensa que vivió la Sagrada Familia y de repente en algún momento alguien comentó o leímos, algo pasó, que decían, bueno, San José era carpintero, algo con las manos, o sea, él trabajaba manejaba muy bien las manos. Y como buen carpintero, pues seguramente tenía sus ceguetas, sus reglas, pues lo que tienen los carpinteros, su cincel, que no pesan, y su Ujú. martillo. Yo decía, bueno, salir corriendo con todo eso. O sea, como que yo en mi mente nunca me lo había pensado decir, oye, pues este amigo llevaba, pero tenía que traer el taller cargando. O Mm. sea, y llegar a Egipto y volver, si dejaste obviamente no te puedes llevar la mesa que te apoyas para cortar, entonces tienes que volver a comprar otra mesa. Si dejaste el cincel, cómprate el cincel. O sea, no es, yo por ejemplo, no es como a mí me pasaría, ¿no? Que dices, bueno, pues si me cambio de ciudad, pues gran parte de lo que tengo es en la computadora y en mi mente, ¿no? No, pero él no, era manual, era manual. Entonces, carga con todo. Ay, ay, ay. Qué bárbaro, ¿no? Yo me quedé muy impactado. Cargar con todo. ¿Cómo le hizo llegar a un pueblo que no, Egipto, a un país que no hablas el mismo lenguaje, que no te ves como ellos, que no entiendes la cultura, que no comes lo que ellos comen, que no, y empezar de cero? Sí, ahí también es todo resaltar mucho lo de los migrantes. Se resalta mucho esa particularidad también de la palabra de Dios, cómo Él sale huyendo de una situación y cómo salen tantas personas de diferentes nacionalidades, dejándolo todo y tomando lo primero que puedan para iniciar su vida en otro país. Sí, sí es verdaderamente admirable, Pe- admirable. Pero por lo menos, perdón, pero por lo menos ahora facilita medios para transporte, pero Sí, en ese claro, tiempo a era el pie. pobre burro que quizás era lo que tenía él, ¿no? De Sí, propiedad, señor. porque Ujú. no había carro, no había transportación como ahora, Sí, la tienes facilidad razón. de ahora. Sí, a Y él le Luz, yo creo tocó a que pie. en los caminos, antes, no es como ahora que está todo iluminado, ¿no? Exacto. Sino no luz, ladrones en el camino, no nada más ladrones, sino de todo en el camino. Ay, no, no, no. Y dices, ay, no es Pedregoso. el frío, o sea, El frío en la usted ha noche. ido Sí, no sé, a Israel, hace frío, o sea,
en épocas del año que uno sí pues, sí hace frío. Mm, Entonces, no sé, como que uno a veces, yo lo que único que pienso es decir, es muy fácil para mí pensar o pensar en una idea, pero ya cuando te pones a pensar todo lo que implicó, está impresionante. sí, es verdad. Juanita. Hola, muy buenas noches. Yo pienso que todas las épocas tienen sus dificultades y que el hombre por naturaleza desarrolla una capacidad grandísima de adaptación y de solución a las problemáticas que se le presentan. Y más cuando tienes un compromiso fuerte como el que tenía José en ese momento. Ujú. Y a lo mejor ni siquiera cargó todos los instrumentos de trabajo. A lo mejor llegó y tuvo que asirse de todos esos instrumentos en ese momento, ¿sí? Y no olvidemos también que el hombre por naturaleza ha sido migrante toda su vida. Y es cierto, sales con dos, tres cosas y esas dos, tres cosas las vas a duplicar, las vas a mejorar y vas a hacer que tu vida sea mejor cada día. Vas a buscar, vas a luchar para tener lo mejor y para darle lo mejor a tu familia o a las personas que vienen detrás de ti. Entonces, yo creo que eso es una cosa muy, muy importante que de alguna manera el ser humano lo trae siempre consigo. Nosotros tenemos sí muchas facilidades, pero lo que ellos tuvieron en ese momento fueron muchas facilidades. Y de aquí a 25 años, cuando los nietos, esperando tenerlos, recuerden la época que vivió su abuela, va a decir, bueno, ¿y mi abuela cómo le hacía para esto? ¿Sí? Pues simplemente la necesidad te llevó a solucionar las cosas. Ah, Sí, verdad, verdad. Y la vida es una época, son etapas de grandes aprendizajes. Dices, híjole, ¿cómo le hacía el padre Francisco para hacer esto? Ay, me acuerdo que me comentó que así. Y entonces lo ponemos en práctica, ¿sí? Entonces, todo es cuestión de ir asociándonos, de ir allegándonos a todos esos aprendizajes y desarrollar al máximo esa gran capacidad que tenemos como seres humanos. Y la Virgen, San José, Jesús y demás, y toda su pandilla, perdón, pero toda la pandilla de Dios, La Santa desarrolló Pandilla. la Ajá. Santa Santa Pandilla, pandilla. la Santa Pandilla solucionó la Sí, problemática en el momento. así sí, fue. Así. Ujú. sí, es un Así ejemplo de fue. la confianza en Dios, ¿no? Sí, Exacto, así es. Sí, ¿cómo nos va? No, ¿cómo le vamos a hacer? No sé, pero yo aquí traigo al hijo al mismo Dios, entonces no Sí, nos pues va sí, a ir mal. Tenemos, Claro. claro. tenemos que Sí, sí, salir sí. como sea, pero el mismo Dios Ujú, viene con nosotros. Su a- Padre no lo va a abandonar. así ujú. Total. es. Amén. Amén. Mm. Bueno, pues fue un gusto compartir con ustedes este momento, esta charla, esperando que mañana sea un momento muy especial de esta solemnidad de San José, o pues en otros países dirán el Día del Hombre, ¿cierto? Pero es importante tener presente este modelo de vida para nosotros como esposos y como padres. Entonces, realmente tenerlo muy presente y orar para que muchos padres y esposos cambien esos corazones que a veces tienen frente a sus esposas e hijos. Orar por ellos. Por eso digamos esta oración a San José. San José, ayúdanos a ser el ayudante invisible del Señor, el silencioso, el que protege y ayuda a la iglesia, pero que pasa desapercibido, el que está atento a los mensajes de la divina providencia, el que cumple y obedece la voluntad del Padre, mientras se muestra como el olvido. Danos, San José, un corazón humilde y silencioso como el tuyo. Amén. 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 Bueno, entonces, Yo, una yo- feliz noche para todos. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Un solo me abrazo gusta. grande en la distancia
Feliz Solo me día, gustaría nombre comentar, para todos allá. Cuídense mucho. solo me gustaría comentar que este próximo martes, Juanita nos va a dar una plática sobre el itinerario que se va a seguir en la peregrinación de septiembre. Creo que es bien interesante porque vamos a ver los lugares que se van a recorrer y cuánto nos pueden ayudar, cuánto nos van a ayudar a nuestra fe. Desde empezando por la Santísima Virgen, la Basílica de Guadalupe, que el impacto que tiene, los corazones que ha tocado y que la Santísima Virgen seguramente, con toda seguridad, está deseosa que vayamos. Entonces, vamos a tener una plática el próximo martes, 8:30. Si ya usted fue a la Basílica e hizo toda una peregrinación, le invito a que venga, porque siempre recordar es volver a vivir. Y de repente uno dice, oye, ¿y dónde fue eso? Pues yo no recuerdo. Sí, acuérdate que pues yo no sé qué yo estaba pensando que no vi eso. Entonces, va a valer mucho la pena. Próximo martes 8:30, aquí ya enviaré el Zoom para que todos ojalá puedan participar. Ya hayan peregrinado o no hayan peregrinado, e inviten gente que en un momento dado esté pensando en peregrinar o que le puede generar quizá no tiene papeles o no tiene la situación para poder peregrinar. Invítenla porque es conocer los lugares. Hay tanta gente que se ha esforzado en el mundo por llevar a Cristo con sus manos, haciendo esculturas y construyendo iglesias, que, que es, que es bien interesante admirar el amor a Cristo que ellos tenían a través de todo lo que han hecho y que nos ayuda espiritualmente. Bueno, Gracias. Buenas Noches, noches. abrazo. Buenas buenas noches. noches.